Mi hija me miró con desprecio y gritó: «Usted ya cumplió su parte, ahora desaparezca de mi vida». Soy Severina, 68 años, viuda en este pueblo. Pero la tierra guarda secretos y yo sé hacerlos brotar. El eco de esas palabras se quedó rebotando en las paredes de mi cocina de adobe mucho después de que el motor de su camioneta de lujo se perdiera por el camino de tierra que baja hacia la carretera principal. No hubo portazos, no hubo lágrimas de su parte, solo una frialdad que me congeló la sangre en las venas, un tono de voz tan plano y calculador que por un instante dudé si esa mujer alta, de traje sastre impecable y zapatos que costaban lo que yo gastaba en comida durante medio año, era la misma niña a la que yo le curaba los raspones en las rodillas con saliva y paciencia. Me quedé de pie junto a la mesa de madera cruda, la misma mesa donde durante 35 años amasé el pan que nos dio de comer. Fui panadera. Mi marido, un buen hombre que se fue de este mundo demasiado pronto por culpa de un pulmón terco, me dejó sola con una niña de 3 años y un horno de leña en el patio trasero. Desde ese día, mis manos se volvieron herramientas de supervivencia. Me levantaba a las 3 de la madrugada, encendía el fuego, mezclaba la harina, el agua, la levadura y la sal. El olor a pan recién horneado impregnaba mi ropa, mi cabello, mi piel. Lorena creció envuelta en ese aroma, pero con los años descubrí que ella no lo consideraba un perfume de hogar, sino un hedor a pobreza del que necesitaba escapar desesperadamente. Esa tarde, la tarde de la sentencia, Lorena había venido a buscar el dinero. Meses atrás, yo había vendido el terreno adyacente a mi casa, el último pedazo de valor que me quedaba, para ayudarla a montar una clínica de estética en la capital junto a su esposo, Esteban. Un hombre de sonrisa fácil y ojos vacíos que siempre me miraba como si yo fuera un mueble viejo y fuera de lugar. Lorena me había dicho que era una inversión, que con eso asegurarían su futuro y el de mis futuros nietos. Yo, con la ingenuidad que solo el amor de madre puede justificar, firmé los papeles en la notaría del pueblo. Le entregué el cheque en esa misma mesa de amasar. Ella lo guardó en su bolso de cuero fino. Yo esperaba un abrazo, tal vez una invitación para ir a conocer el nuevo local, o una promesa de visitarme el próximo mes. En cambio, cerró la cremallera del bolso con un chasquido seco. Se puso de pie, se alisó la falda que no tenía ni una sola arruga, y me miró desde su altura. Me dijo que ya no necesitaba mis panes duros, que mi presencia en la ciudad la avergonzaba frente a las amistades de Esteban, que mis manos ásperas y mis zapatos viejos desentonaban con la vida que ella había construido. Y entonces soltó la frase que me partió en dos: «Usted ya cumplió su parte. Ahora desaparezca de mi vida». No la detuve, no le supliqué. El orgullo es una cosa rara. A veces te destruye, pero otras veces es el único esqueleto que te mantiene en pie cuando te acaban de arrancar el corazón. La vi salir por la puerta de madera, cruzar el pequeño porche y subir a su vehículo. El polvo que levantaron las llantas al arrancar entró por la ventana abierta y se posó sobre la mesa. Pasé un dedo por la superficie, marcando una línea limpia en medio de la tierra. Así me sentía, borrada. Las primeras semanas fueron un infierno silencioso. La soledad no hace ruido, pero pesa como si te pusieran piedras en los bolsillos del delantal. La gente del pueblo de San Marcos empezó a preguntar. Doña Rufina, la dueña del abasto, me detenía cuando iba a comprar mi medio kilo de frijoles y me preguntaba por la muchacha. Don Elías, el boticario, me felicitaba por el supuesto éxito de mi hija en la gran ciudad. Al principio, yo mentía. Decía que estaba muy ocupada, que la clínica era un éxito, que me llamaba todos los domingos. La mentira me quemaba la lengua, pero la vergüenza de admitir que mi única hija me había desechado como a una bolsa de basura era mucho peor. El teléfono de disco que tengo en la sala se convirtió en mi enemigo. Lo miraba durante horas. A veces, la esperanza me traicionaba y pensaba que sonaría, que Lorena me diría que todo había sido un malentendido, un exabrupto fruto del estrés. Pero el teléfono permanecía mudo. Pasó octubre, pasó noviembre con sus vientos fríos que bajaban de la montaña, y llegó diciembre. Las luces de Navidad se encendieron en la plaza del pueblo. Las casas de mis vecinos se llenaron de hijos que regresaban, de nietos que corrían por las calles de piedra persiguiendo perros callejeros.
Mi casa, en cambio, estaba oscura y vacía. Fue en la noche de Año Nuevo, cuando la rabia finalmente reemplazó al dolor. Estaba sentada en mi mecedora, bebiendo un té de manzanilla frío. Escuchaba los cohetes estallar a lo lejos. Me miré las manos. Estaban llenas de cicatrices por las quemaduras del horno, las articulaciones engrosadas por el reumatismo y el trabajo duro. Estas manos habían construido a la mujer que ahora me despreciaba. Estas manos habían amasado toneladas de harina para pagarle la universidad, los libros, los vestidos de graduación. ¿Y para qué? Para terminar esperando una limosna de cariño en una casa vacía. Me puse de pie de golpe. La taza de té cayó al suelo y se hizo añicos. No me importó. Fui hasta el cuarto de los trastos, un rincón oscuro al fondo del patio donde guardaba las cosas que ya no usaba. Allí, entre cajas de cartón apestadas a humedad y herramientas oxidadas del difunto marido mío, encontré lo que mi instinto buscaba. Unas tijeras de podar viejas, grandes y oxidadas, y una caja de madera llena de frascos de vidrio. Durante años, cada vez que comía una fruta sabrosa, o cuando caminaba por el monte y veía una flor resistente, guardaba las semillas, las lavaba, las secaba al sol y las metía en esos frascos. Tenía frascos con semillas de tomates, de girasoles, de calabazas, de chiles picantes, de lavanda silvestre y de jacarandas. Era una costumbre que heredé de mi abuela, la idea de que siempre hay que guardar el principio de la vida por si vienen tiempos de escasez. Llevé los frascos a la cocina y los alineé sobre la mesa de amasar. Cientos de pequeñas promesas dormidas dentro del vidrio. Las tijeras de podar las puse al lado. Su metal estaba manchado de color naranja oscuro, pero el peso era el correcto. Se sentían bien en mis manos. Esa noche tomé una decisión. Si mi hija no quería que yo fuera parte de su vida, no iba a mendigar un espacio en ella. No iba a marchitarme esperando en una silla. Yo sabía dar vida, sabía hacer que las cosas crecieran. Si no podía criar a una hija agradecida, criaría algo que no pudiera huir de mí. A la mañana siguiente, el 1 de enero, me puse mis botas de hule viejo, un sombrero de paja de ala ancha y agarré mis tijeras oxidadas. Caminé hasta el final de mi calle. Allí, justo donde el pueblo terminaba y empezaba el monte bajo, había un terreno baldío. Era un espacio inmenso, propiedad del municipio, que durante los últimos 10 años se había convertido en un basurero no oficial. Había llantas viejas, botellas rotas, maleza del tamaño de un hombre adulto y un olor a abandono que espantaba a cualquiera. Los vecinos siempre se quejaban del lugar, decían que era un nido de alimañas, pero nadie movía un dedo para limpiarlo. Me paré frente al terreno. El sol de la mañana apenas empezaba a calentar. Apreté las tijeras en mi mano derecha. La maleza estaba tan enredada que parecía una pared verde y marrón. Respiré hondo. Levanté las tijeras y di el primer corte. El crujido de la rama seca al romperse fue el sonido más liberador que había escuchado en meses. Empecé a trabajar. Mis movimientos eran torpes al principio, pero pronto encontré un ritmo. Cortar, arrancar, apilar, cortar, arrancar, apilar. El sudor me bajaba por la frente y me picaba en los ojos. La espalda me reclamaba por el esfuerzo, pero ignoré el dolor. Cada rama que cortaba era un recuerdo doloroso que echaba a un lado. Cuando encontraba una botella rota, pensaba en la mirada fría de Esteban. Cuando arrastraba una llanta pesada hacia la orilla de la calle para que el camión de la basura se la llevara, imaginaba que estaba sacando la humillación de mi propio pecho. Pasé todo el día ahí. No comí. Apenas tomé agua de una botella de plástico que había llevado. Cuando el sol se escondió detrás de los cerros y la luz se volvió morada, me detuve. Había despejado un pedazo de tierra de apenas 3 metros cuadrados. Mis manos estaban llenas de ampollas reventadas y rasguños sangrantes por las espinas. Me dolía hasta la raíz del pelo, pero cuando miré ese pequeño cuadrado de tierra oscura y desnuda, sentí algo que no había sentido desde la tarde en que Lorena se fue. Sentí paz. Volví a mi casa caminando despacio. Me bañé con agua tibia, me froté jabón de panela en las heridas para que no se infectaran y me senté a cenar un pedazo de queso con tortilla. No pensé en mi hija. Por primera vez en 4 meses, mi mente no estaba buscando excusas para su comportamiento ni repasando mis errores como madre.
Estaba pensando en la tierra. Pensaba en cuánta cal necesitaría para balancear la acidez del suelo, en cómo iba a acarrear agua desde la toma pública hasta el terreno, en qué semillas iba a plantar primero. Los días siguientes se convirtieron en mi nueva rutina. Me levantaba a las 5 de la mañana, como en mis tiempos de panadera, pero en lugar de encender el horno, preparaba mis herramientas. Conseguí un azadón viejo que le compré barato a un vecino que ya no sembraba y un rastrillo al que le faltaban 3 dientes. Con eso me fui a la guerra contra el abandono. La gente del pueblo empezó a notar lo que hacía. Al principio, pasaban por la calle de tierra, se detenían un momento y me miraban con lástima o con burla. Pensaban que la vieja Severina había perdido el juicio por la soledad. Doña Rufina me gritó un día desde la otra acera que dejara eso, que me iba a dar un infarto con el sol en la cabeza. Yo solo me acomodaba el sombrero, le levantaba la mano en señal de saludo y seguía picando la tierra dura. No me importaba lo que pensaran. Estaba recuperando mi propia dignidad a punta de sudor y tierra debajo de las uñas. Febrero trajo vientos secos y polvo. Para entonces ya había limpiado casi la mitad del terreno. Las pilas de basura se las había llevado el municipio después de que fui a la alcaldía y me planté frente al escritorio del síndico hasta que me mandó un camión. La tierra, antes asfixiada por la mugre, ahora respiraba. Era una tierra buena, negra y agradecida, como suele ser la tierra de estos lados si uno le tiene paciencia. Una tarde, mientras trazaba los surcos con el azadón, se acercó un niño pequeño. Era Mateo, el nieto de la señora que vendía tamales en la esquina. Tenía 7 años, los pantalones rotos y la cara sucia. Se quedó mirándome desde la orilla del terreno, balanceándose sobre sus pies descalzos. «¿Qué hace, doña Severina?», me preguntó con esa voz aguda de los niños que todavía no conocen la malicia. Me detuve, clavé el azadón en la tierra y me sequé el sudor con el antebrazo. «Estoy preparando la cama, muchacho», le respondí. Él frunció el ceño, confundido. «¿Va a dormir aquí afuera? Hace mucho frío de noche». Solté una carcajada sincera, la primera en mucho tiempo. Sonó rasposa, como si mi garganta hubiera olvidado cómo hacerlo. «No, mijo, las camas de tierra no son para las viejas como yo, son para las semillas. Aquí van a dormir ellas un rato, hasta que despierten y salgan a ver el sol». Mateo abrió los ojos de par en par. Se acercó un poco más, ignorando el polvo que le cubría los pies. Le mostré uno de mis frascos de vidrio. Adentro, las semillas de girasol parecían pequeñas piedras sin vida. Él las miró con desconfianza. «Eso parece basura», dijo él, sin pelos en la lengua. «Casi todo parece basura antes de que le des agua, tiempo y cariño», le respondí, mirándolo fijamente. «Acuérdate de eso, Mateo. La magia no está en lo que ves ahora, sino en lo que está dispuesto a convertirse». Le di un par de semillas y le enseñé cómo hacer un agujero pequeño en el surco, cómo depositar la semilla con cuidado y cómo cubrirla sin apretar demasiado la tierra. Ese día sembramos una hilera entera de girasoles en el lado que daba a la calle. Cuando terminó, Mateo se fue corriendo a su casa, orgulloso de sus manos llenas de lodo. Yo me quedé sola otra vez. Miré la larga fila de surcos vacíos que todavía me esperaban. Saqué mi colección de frascos de vidrio. Había llegado el momento. Tomé un puñado de semillas de calabaza, grandes y planas, y comencé a caminar por la tierra arada. Por cada semilla que enterraba, hacía un juramento silencioso. Ya no iba a ser la madre abandonada. Ya no iba a ser la mujer que esperaba en la sombra a que alguien la recordara. Estaba plantando mi nueva vida en este suelo municipal abandonado, y nadie, absolutamente nadie, iba a poder detener el milagro verde que estaba a punto de desatar. Dejé la puerta de mi casa sin llave aquella noche, pero mi corazón ya lo había cerrado por completo. Me desperté antes de que el gallo del vecino se animara a romper el silencio de la madrugada. El cuerpo me pasó una factura altísima por el arranque de valentía del día anterior en el terreno baldío. Las rodillas me punzaban con ese dolor sordo que avisa cuando va a llover, y la espalda baja se sentía como si me hubieran apaleado con un garrote de mezquite. Me senté en el borde de mi cama, con los pies colgando sobre el piso de baldosas frías, y me froté las piernas con un alcohol de romero que yo misma preparaba. Mientras el olor fuerte y alcanforado me destapaba la nariz,
Bajé la vista para mirarme las manos. Estaban hinchadas, con tierra reseca metida profundamente bajo las uñas, sí, pero ya no temblaban. Durante los últimos 4 meses, mis manos habían temblado cada vez que sostenía una taza o cuando intentaba zurcir un calcetín, traicionadas por la ansiedad de esperar una llamada que nunca llegaba. Ahora, sin embargo, había una firmeza nueva en la forma en que mis dedos se curvaban. Ya no eran manos vacías esperando la limosna del cariño de una hija. Eran manos con un propósito. Fui a la cocina arrastrando un poco la pierna derecha. La mesa de amasar, que durante semanas había sido el altar de mis lágrimas y lamentos silenciosos, amaneció convertida en un mapa de batalla. Los frascos de semillas estaban ahí, algunos vacíos, otros a medio llenar. A su lado descansaba mi vieja libreta de papel estraza. Esa libreta tenía historia. Era el cuaderno donde durante 3 décadas anoté los encargos de pan dulce, las deudas de los vecinos y las recetas de las empanadas. Sus páginas olían a vainilla vieja y a manteca. Ahora, al abrirla, las listas de clientes habían sido tachadas con un lápiz grueso, reemplazadas por garabatos y cálculos sobre metros cuadrados y horas de sol. Tenía el terreno, tenía las semillas, pero me faltaba la sangre de cualquier jardín, el agua. El lote municipal no tenía toma de agua y el grifo público más cercano, ese que la alcaldía había puesto para los vecinos de la orilla del pueblo, estaba a 2 cuadras empinadas cuesta arriba. Para una mujer de 68 años, acarrear cubetas a pulso era una sentencia de muerte para la columna vertebral. Caminé hacia el cobertizo trasero de mi casa, un espacio techado con láminas de zinc donde guardaba los cachivaches que me negaba a tirar. Al fondo, cubierto por una lona percudida y llena de telarañas, estaba el viejo diablito de carga de mi marido. Era un carretón de metal herrumbrado, con 2 llantas de goma gastada y una rueda izquierda que rechinaba como alma en pena. Lo usábamos en los buenos tiempos para mover los costales de 50 kilos de harina desde la entrada de la casa hasta la bodega. Lo saqué a tirones, levantando una nube de polvo que me hizo toser. Le pasé un trapo húmedo para quitarle la mugre más gruesa y acomodé encima 4 botes de pintura de 20 litros, perfectamente lavados y sin rastro de químicos. Ese armatoste oxidado iba a ser mi acueducto rodante. Salí a la calle con mi carretón cuando el pueblo apenas era un bulto gris en medio de la neblina del amanecer. El chirrido metálico de la rueda izquierda marcaba mi paso por el empedrado, un sonido rítmico que rompía el silencio. Ñic, clac, ñic, clac. Me crucé con el barrendero municipal, que arrastraba su escoba de varas sin ganas, y con don Anselmo, que estaba abriendo los candados de su cantina temprano para recibir a los borrachos que no habían dormido. Me miraron pasar, asintieron con la cabeza de manera automática y siguieron en lo suyo. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó qué hacía una anciana viuda acarreando botes vacíos a las 5:30 de la mañana en medio de un frío que calaba los huesos. Mientras llenaba el primer bote de plástico en el grifo público, escuchando el chorro potente chocar contra el fondo vacío, me di cuenta de una gran verdad. Hice una pausa y miré a mi alrededor. La vejez te vuelve invisible. Para el mundo, las mujeres de mi edad somos como los postes de luz a plena luz del día. Saben que estamos ahí, asumen que formamos parte del decorado, pero nadie nos presta atención, nadie nos mira de verdad, a menos que estorbemos el paso en la fila de la carnicería. Lorena, con su ropa de marca y su marido de sonrisa plástica, había contado con eso. Mi hija pensó que, al descartarme, yo simplemente me desvanecería en el paisaje. Supuso que me quedaría sentada en mi mecedora, tragándome el polvo de los recuerdos hasta volverme del mismo color que las paredes de adobe de mi casa. Pero ahí, con el agua helada salpicándome las botas de hule, entendí que la invisibilidad no es una maldición, sino el escudo más perfecto. Es el mejor disfraz para quien planea una revolución silenciosa. Podía hacer lo que me diera la gana, mover toneladas de tierra, acarrear miles de litros de agua, desenterrar basurales enteros, y a los ojos del pueblo, yo solo sería la pobre y vieja Severina buscando en qué entretenerse para no volverse loca por el abandono de su muchacha. Esa libertad secreta me dio una sacudida de energía que no sentía desde mis 30 años. No me veían. Perfecto. Que no me vieran.
Los relámpagos tampoco avisan dónde van a caer hasta que ya iluminaron todo el cielo. Regresé al terreno e hice 3 viajes más. Mis brazos ardían, pero el suelo baldío ahora estaba húmedo y oscuro, listo para trabajar. Sin embargo, el agua no era suficiente. Ese pedazo de tierra había tragado mugre, aceite de carros y plásticos durante 10 años. La tierra estaba viva en el fondo. Yo lo sabía, pero estaba asfixiada. Necesitaba alimento para despertar de verdad. Al mediodía, después de trazar los surcos de la orilla derecha, agarré 2 cubetas más pequeñas y caminé hacia el mercado municipal. No fui a comprar, fui a recolectar. Me paré primero frente al puesto de verduras de doña Carmela, una mujer ancha que siempre tenía las manos manchadas de betabel. Severina, qué milagro que se deja ver. ¿Va a querer sus cebollas de siempre y su manojo de cilantro? Me saludó, limpiándose las manos en el delantal a cuadros. No, Carmela, vengo a pedirte un favor, le respondí, apoyando las cubetas vacías en el suelo. Todo ese desperdicio que tienes ahí atrás en los guacales, las hojas de col marchitas, las cáscaras de zanahoria, los tomates magullados que ya no vas a vender, ¿me los regalas? Ella me miró extrañada, frunciendo el ceño hasta que sus cejas se juntaron en una sola línea. ¿Y eso para qué lo quiere? ¿Compró puercos o qué, mujer? Mire que esos animales comen más que un político. Algo así, Carmela. Tengo unas bocas nuevas que alimentar. Respondí con una sonrisa apretada, sin dar más explicaciones. Me llenó una cubeta hasta el borde. Luego caminé hacia la carnicería de don Matías. A él le pedí el aserrín limpio que le sobraba y los restos de sangre seca que barría del suelo antes de baldear. El hombre me miró como si yo estuviera pidiendo veneno, pero me lo dio sin cobrarme un centavo. Terminé mi recorrido en la pequeña cafetería de la plaza principal, donde el dueño me regaló una bolsa negra llena de los pozos de café que habían sobrado de los desayunos de toda la mañana. Cargué todo ese botín de regreso hasta el terreno baldío. En una esquina alejada, cerca de un muro de piedra que colindaba con un callejón sin salida, construí un corralito improvisado con unas tablas viejas y unos bloques de cemento que habían sobrado de la basura. Ahí empecé a echarlo todo. Hojas secas que barrí de la calle, los desperdicios de verdura de Carmela, el aserrín con sangre de Matías, el café, las cáscaras de huevo que yo misma juntaba, un poco de tierra suelta y agua. Estaba preparando composta, la magia negra de la naturaleza. Con el azadón mezclé toda esa podredumbre. Era un trabajo sucio, olía a fermentación y a humedad estancada, y el sol del mediodía me empapaba la blusa de sudor. Pero no sentía asco. Al contrario, mientras volteaba la mezcla con fuerza, pensé en la profunda justicia poética de lo que estaba haciendo. El mundo desecha lo que considera echado a perder. La gente tira lo que ya no brilla, lo que ya no sirve para adornar. Mi hija me había tirado a mí exactamente por esa misma razón. Yo desentonaba en su mundo de clínicas de belleza, de pieles estiradas y sonrisas compradas. Pero en esta pila de desechos frente a mí, con el calor del sol y el paso implacable de las semanas, toda esta basura apestosa se iba a cocinar lentamente hasta convertirse en la tierra más rica, caliente y fértil de todo San Marcos. Yo iba a hacer con mi propia vida lo mismo que hacía con estas cáscaras podridas. Tomar el rechazo, triturarlo, mezclarlo con mi propio sudor y transformarme en algo que nutriera, en algo que diera vida a manos llenas. Esa noche, al regresar a mi casa, miré mi propio hogar con otros ojos. El silencio ya no me atacaba desde los rincones oscuros. Las paredes de adobe ya no eran los límites de mi prisión de viuda, sino el campamento base de mi proyecto. Dejé mis botas de hule, pesadas por el lodo, justo en medio de la sala, sin importarme manchar el piso de mosaicos que antes mantenía pulido como un espejo, siempre listo por si a Lorena se le ocurría visitarme. El teléfono de disco seguía en la mesita de la esquina. Su color crema estaba amarillento por los años. Caminé hacia él despacio. Me quedé mirándolo fijamente. Ya no sentía ese nudo asfixiante en la garganta, ni esa urgencia estúpida de levantar la bocina para ver si daba tono. Tomé una vieja toalla de cocina a cuadros, la doblé en 4 y la puse encima del aparato, tapándolo por completo. Luego fui a la cocina. Tomé una charola de latón grande donde antes enfriaba el pan,
La llené de semillas de chiles picantes que necesitaba secar y la coloqué pesadamente sobre la toalla. El teléfono quedó enterrado, sepultado bajo el peso de mi nuevo futuro. Si por algún milagro llegaba a sonar, las semillas vibrarían levemente, pero el timbre quedaría ahogado. Yo sabía que no iba a sonar. Y por primera vez en 4 largos meses no me importó en lo absoluto. Mi plan era claro, pero necesitaba método. Me senté a la mesa con mi libreta de papel estraza bajo la luz amarilla del foco colgante. Tracé un dibujo rudimentario del terreno. A la izquierda, donde pegaba el sol de la mañana, sembraría las cosas fuertes y rápidas para afirmar la tierra y darle confianza a mis manos. Frijol, maíz, calabaza. Las 3 hermanas, como les decía mi abuela, porque se cuidan entre ellas. El maíz da el soporte, el frijol trepa y fija el nitrógeno, y la calabaza cubre el suelo con sus hojas anchas para guardar la humedad y espantar la maleza. En el centro del lote haría camas levantadas con la composta madura. Ahí irían los tomates rojos, los chiles jalapeños, las cebollas y las cabezas de ajo. Y en toda la orilla que daba a la calle, frente a la mirada de los curiosos, plantaría mi escudo protector. Hileras densas de girasoles, cempasúchil, arbustos de lavanda y matas de ruda. Las flores no solo alejan las plagas de los vegetales, sino que llaman a las abejas, a las mariposas, a la vida misma. Yo quería que mi pedazo de tierra zumbara. Quería que el color fuera tan escandaloso que a la gente le dolieran los ojos al pasar. Los días de febrero avanzaron rápido, devorados por una rutina feroz de acarreos de agua y carretillas de composta. Mi cuerpo fue cambiando casi sin darme cuenta. Fui perdiendo las carnes fofas de la inactividad y la tristeza. Los músculos de mis brazos se pusieron duros y fibrosos, como cuerdas de tendedero estiradas al sol. Mi piel se curtió, tomando un color canela oscuro y brillante por tantas horas a la intemperie. Si Lorena me viera ahora, con mis uñas negras de tierra y mi sombrero de paja deshilachado, seguramente se moriría de la vergüenza. Ya no parecía la madre civilizada de la dueña de una estética de lujo, parecía una campesina feroz, aferrada a la tierra con garras y dientes. Y, para ser honesta, nunca en toda mi vida me había sentido tan orgullosa de mí misma. Una tarde de finales de febrero, mientras deshiervaba la sección del centro golpeando la tierra con mi azadón, volví a escuchar pasos a mis espaldas. No me di la vuelta de inmediato. Terminé de arrancar una raíz terca de pasto amargo. La sacudí para quitarle la tierra buena y me incorporé lentamente, apoyando mis manos encallecidas en la madera lisa de la herramienta. Era Mateo, el nieto de la vendedora de tamales, el mismo niño descalzo que me había ayudado el primer día. Pero esta vez no venía solo. Traía agarrada de la mano a una niña más pequeña, de unos 5 años, con unas trenzas apretadas que le tiraban del cuero cabelludo y un vestido deslavado que le quedaba grande. «Doña Severina», dijo Mateo, señalando la tierra oscura y alisada frente a nosotros. «Ella es mi hermana Lucía. Le dije que usted hace magia con la basura y ella quería ver». Me quité el sombrero de paja y me limpié el sudor de la frente con el antebrazo. Miré a los 2 niños. «La magia necesita mucha paciencia, Mateo. Todavía no sale nada de la tierra», le contesté con voz suave. «Pero ya no huele feo», insistió el niño, arrugando la nariz y olfateando el aire con exageración. «Huele a tierra mojada. Huele a limpio». Tenía razón. El tufo a llanta quemada y animal muerto que había apestado esta calle durante una década entera había desaparecido por completo, reemplazado por el olor profundo, mineral y vivo del suelo trabajado y regado constantemente. Caminé hacia ellos y busqué en los bolsillos profundos de mi delantal. Saqué un puñadito de semillas de frijol negro, brillantes como pequeñas piedras pulidas. Se las entregué a la niña en su manita sucia. Ella me miró con unos ojos inmensos y redondos. Le tomé la manita a Lucía con mucha suavidad. Sus dedos estaban pegajosos por algún dulce barato, pero a mí no me importó. Le guié la mano hacia el pequeño agujero que yo había hecho en la tierra oscura y húmeda. La niña soltó el frijolito negro y luego, imitándome, usó sus deditos para empujar un poco de tierra sobre la semilla, arropándola como si fuera un bebé en su cuna. Mateo nos miraba desde arriba, con los brazos cruzados y el pecho inflado de orgullo por haber traído a su hermana a ver mi trabajo.
Les dije que volvieran en una semana, que la tierra necesitaba silencio y agua para hacer su trabajo. Los dos hermanos se fueron corriendo calle abajo, levantando polvo, y yo me quedé a solas con mis surcos. Esa misma tarde, el cielo de febrero se apiadó de mis brazos cansados y soltó una llovizna fina, de esas que no hacen ruido al caer, pero que empapan hasta el alma. Me quedé parada en el porche de mi casa, con una taza de café negro entre las manos, mirando hacia la esquina donde estaba mi terreno. El agua lavaba las hojas de los pocos árboles del pueblo y asentaba el polvo de las calles. Yo sabía que, bajo la superficie de mi lote baldío, el agua estaba despertando a cientos de semillas. Era una sensación poderosa. Durante meses me había sentido como un vaso roto por el que se escapaba la vida, pero ahora yo era la dueña del agua, de la tierra y del tiempo. 8 días después, el milagro ocurrió. Llegué al amanecer con mis botes de agua en el carretón oxidado. Al acercarme a la primera hilera, vi una línea verde fosforescente que rompía el marrón de la tierra. Eran los girasoles. Habían empujado la costra de lodo seco y asomaban sus primeros 2 cotiledones, como pequeñas manos abiertas pidiendo luz. Un nudo se me formó en la garganta, pero no de tristeza, sino de un triunfo absoluto. Caminé por los pasillos de tierra. Las calabazas también habían asomado, con sus hojas redondas y gruesas. Los frijoles de Lucía eran pequeños ganchos verdes que se estiraban hacia arriba. Ese día trabajé con una energía que me asustó. Las rodillas dejaron de dolerme. La espalda se me enderezó. El dolor del rechazo de Lorena, ese veneno que me había mantenido paralizada en una mecedora durante meses, se estaba filtrando por las suelas de mis botas hacia la tierra, transformándose en abono. A medida que avanzaba marzo, el huerto explotó. Literalmente estalló en colores y texturas. Las plantas de maíz crecieron rectas y orgullosas, sirviendo de escalera para que las enredaderas de frijol treparan hacia el sol. Abajo, las hojas inmensas de las calabazas cubrían el suelo, manteniendo la humedad y asfixiando cualquier mala hierba que intentara robarles el alimento. Las 3 hermanas crecían juntas, abrazadas, protegiéndose mutuamente. Una lección de lealtad que la naturaleza me regalaba todos los días. Un contraste brutal con la hija que había decidido cortarme de raíz para no afear su vida de lujos. La transformación del terreno no pasó desapercibida. El muro de girasoles que planté en toda la orilla que daba a la calle creció hasta alcanzar casi 2 metros de altura. Sus cabezas amarillas y pesadas seguían el paso del sol desde la mañana hasta la tarde, formando una barrera dorada que ocultaba el interior del huerto a los ojos de los chismosos, pero que al mismo tiempo invitaba a mirar. Las abejas llegaron por montones. Su zumbido constante se convirtió en la música de fondo de mis mañanas. El olor a basura podrida era solo un mal recuerdo. Ahora, la esquina entera olía a lavanda, a tierra mojada y a las hojas picantes de las tomateras. La dinámica del pueblo empezó a cambiar a mi alrededor. La ejecución de mi plan era silenciosa, pero sus efectos hacían un eco tremendo. Don Elías, el boticario que antes me daba el pésame disfrazado de felicitación por el éxito de mi hija, empezó a detenerse frente a los girasoles en su camino a la farmacia. Un martes por la mañana, lo vi asomando la cabeza por encima de las flores, buscando mi mirada. Me acerqué a la cerca viva limpiándome las manos de lodo en el delantal. Él se quitó el sombrero, algo que nunca hacía. Me pidió, con una voz llena de respeto que jamás había usado conmigo, si de casualidad no tendría unas ramas de ruda y de romero para unos preparados que necesitaba hacer. No le cobré. Fui a la cama de las hierbas, corté un manojo generoso y se lo entregué por encima de los girasoles. Él me dio las gracias agachando la cabeza. A partir de ese día, el boticario dejó de preguntar por Lorena. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza de la familia no estaba en la clínica de estética de la capital, sino en las manos sucias de tierra de la vieja Severina. Pero el mundo exterior tiene formas muy necias de intentar colarse por las grietas. A mediados de abril, cuando el calor empezaba a anunciar la llegada de la primavera en toda su fuerza, estaba yo amarrando las matas de tomates rojos a unas guías de madera. El sudor me perlaba el cuello. De pronto, escuché pasos apresurados y el crujido de la hojarasca. Era doña Rufina, la dueña del abasto.
Venía roja por el esfuerzo de caminar rápido, secándose la frente con un trapo de cocina. Traía un papelito arrugado en la mano. Me enderecé y la esperé sin decir palabra. Rufina se detuvo frente a mí, respirando agitada. Miró a su alrededor, maravillada por los chiles jalapeños que ya colgaban gordos y brillantes de las matas. Pero rápidamente recordó a qué venía. Me dijo que Lorena acababa de llamar al teléfono público de su tienda. Según Rufina, mi hija estaba furiosa. Le había gritado a la pobre mujer que mi teléfono de casa sonaba apagado o desconectado, que no había forma de comunicarse conmigo. Rufina, tragando saliva, me explicó que Lorena necesitaba que yo viajara a la capital ese mismo viernes. Al parecer, el contador de Esteban necesitaba una firma mía y una copia de mi credencial para un trámite de impuestos sobre el terreno que yo les había vendido. Lorena le había exigido a Rufina que me diera el recado y que me asegurara de tomar el autobús de las 6 de la mañana. Ni un «¿Cómo está mi madre?», ni un «Espero que se encuentre bien». Solo una orden seca, dictada desde su mundo de cristal, asumiendo que el perro viejo movería la cola al primer silbido. Rufina me extendía el papelito con la dirección de la oficina del contador, esperando que yo lo tomara y saliera corriendo a preparar mi maleta. Me miraba con lástima, sabiendo perfectamente la humillación que significaba ese recado. No moví un solo dedo para tomar el papel. Me quedé mirando a Rufina a los ojos. Sentí una calma tan profunda y helada que por un momento pensé que me había convertido en piedra. 6 meses atrás yo habría llorado. Habría empacado mis mejores ropas, habría horneado pan dulce para llevarles y habría tomado ese autobús de madrugada con la esperanza de que, al firmar ese papel, me ganaría un par de horas de su compañía, tal vez una taza de café en su cocina inmaculada. Pero la mujer que lloraba por migajas de amor había muerto en enero. La que estaba parada frente a Rufina era la dueña de la tierra, la mujer que había hecho brotar vida de un basurero. Le dije a Rufina que guardara su papel. Con una voz tan tranquila que asustaba, le pedí que si mi hija volvía a llamar, le hiciera el favor de decirle que la señora Severina había cumplido sus órdenes al pie de la letra, que le dijera que yo había desaparecido y que los muertos no firman papeles de impuestos. Rufina abrió la boca, escandalizada, pero no supo qué decir. Antes de que pudiera reaccionar, me di la vuelta, caminé hacia la cama de las hortalizas y arranqué 3 tomates inmensos, rojos y perfectos, de esos que huelen a sol y a campo. Regresé y se los puse en las manos. Le dije que era un regalo por las molestias de la caminata. Rufina miró los tomates, luego me miró a mí y entendió. Entendió que yo ya no era una víctima. Asintió despacio, dio media vuelta y se marchó por el camino de tierra, llevándose consigo la última cadena que me ataba al desprecio de mi hija. Esa tarde, al regresar a mi casa, la confirmación de mi victoria me estaba esperando en la sala. Abrí la puerta de madera y el frescor de la sombra me recibió. Fui a la cocina a servirme un vaso de agua fresca. Mientras bebía, un sonido extraño rompió el silencio de la casa. Era un zumbido ahogado, constante y rítmico. Venía de la mesita de la esquina de la sala. Caminé despacio, sin soltar el vaso de vidrio. Me paré frente a la charola de latón que yo misma había colocado meses atrás sobre la toalla gruesa que cubría el teléfono de disco. El aparato estaba sonando. La llamada entraba con insistencia, pero el sonido estaba completamente asfixiado por las capas de tela y el peso del metal. Lo más hermoso de todo era la charola. Estaba llena de semillas de chiles picantes secándose. Con cada timbre del teléfono ahogado, la vibración del aparato hacía que las cientos de pequeñas semillas bailaran y saltaran levemente sobre el latón, emitiendo un tintineo suave, como una lluvia minúscula. Me quedé allí parada, cruzada de brazos, observando el espectáculo. Lorena estaba al otro lado de la línea, probablemente desde su teléfono de última tecnología, marcando una y otra vez, frustrada porque el mueble viejo y fuera de lugar que era su madre no contestaba para resolverle su problema de dinero. Podía imaginar a Esteban a su lado, revisando su reloj, bufando de impaciencia. El teléfono sonó 10, 15, 20 veces. Las semillas siguieron bailando su danza diminuta. Yo no sentí ni la más mínima urgencia de levantar la charola. No sentí culpa, no sentí dolor,
Solo sentí una inmensa fascinación por cómo el peso de mi nueva vida estaba aplastando literalmente los reclamos de mi pasado. Cuando el teléfono finalmente guardó silencio y las semillas se quedaron quietas, me di la media vuelta, me fui al patio trasero y me puse a afilar mi azadón. Ese fue mi adiós definitivo. Mi ejecución silenciosa. Con la llegada plena de la primavera, mi huerto dejó de ser solo mío y se convirtió en el corazón del pueblo. Como yo tenía más verduras de las que podía comer en 3 vidas, empecé a aplicar el sistema que los antiguos usaban, el trueque. Coloqué unas cajas de madera de manzanas vacías en la entrada del terreno, justo detrás de la pared de girasoles. Ahí ponía los excedentes del día. Manos enteras de calabacines tiernos, manojos de cilantro que perfumaban la calle entera, chiles verdes, tomates y canastas llenas de flores de cempasúchil. Los vecinos empezaron a llegar solos. Don Matías, el carnicero que antes me miraba feo por pedirle sangre seca, ahora llegaba con un paquete de carne de res o 1 kilo de manteca de cerdo limpia, y se llevaba a cambio tomates y cebollas frescas. Carmela, la del mercado, me traía quesos frescos y piloncillo a cambio de mis calabazas, pero lo más valioso no era lo que me daban, sino lo que pasaba en ese pedazo de tierra. Las mujeres del barrio, esas que viven encerradas lavando ropa ajena o aguantando maridos borrachos, empezaron a llegar por las tardes. Traían banquitos de plástico o botes de pintura vacíos y se sentaban a la sombra de los maizales. Mientras yo deshierbaba o regaba, ellas me contaban sus penas. Hablábamos de la vida, de los dolores de huesos, de los hijos que se van al norte y no regresan. El huerto era un confesionario verde donde nadie juzgaba a nadie. Mateo y Lucía se convirtieron en mis ayudantes oficiales. Venían todos los días después de la escuela. Les enseñé a identificar qué insectos eran plaga y cuáles eran amigos. Les enseñé a podar las hojas amarillas para que la planta no gastara energía a lo tonto. Les improvisé una mesa con tablas viejas y bloques de cemento para que hicieran sus tareas de la escuela mientras yo trabajaba. A veces, la abuela de los niños nos traía tamales calientes de pollo con mole, y comíamos los 4 sentados en la tierra, riéndonos de las ocurrencias de Lucía con las manos manchadas de clorofila y polvo. Ellos eran mi nueva familia, una familia que no compartía mi sangre, pero que sí compartía mi sudor y mi respeto por la vida. Yo les daba de comer y ellos me daban motivos para levantarme cada madrugada. El vacío que Lorena había dejado en mi pecho se había llenado por completo con raíces, hojas y risas de niños ajenos. Mi casa de adobe, aquella que meses atrás me parecía una tumba fría, se había convertido en un santuario de descanso. Ya no estaba impecable ni olía a cera para pisos. Olía a hierbas secas colgadas de las vigas del techo, a ajo curándose al sol en la ventana de la cocina, a tierra fértil traída en las suelas de mis botas. Era una casa viva, habitada por una mujer que había aprendido a bastarse a sí misma. La trampa estaba tendida, no por malicia, sino por la simple fuerza de la naturaleza siguiendo su curso. Yo había construido un paraíso sobre las ruinas de mi propio abandono, blindando mi corazón con un muro de flores y espinas, dejando a mi hija del otro lado de una puerta que ella misma había cerrado y que yo, con todo el gusto del mundo, me había encargado de tapiar con toneladas de tierra negra. El mes de mayo entró a San Marcos sin pedir permiso. El calor reventó los últimos capullos que quedaban cerrados, y mi huerto se convirtió en una selva ordenada y vibrante. Las calabazas estaban tan grandes que parecían piedras verdes ancladas en la tierra negra, y el maíz superaba por mucho la altura de cualquier hombre del pueblo. Yo ya no era la vieja viuda que daba lástima en la fila de la carnicería. Ahora era la dueña de la esquina más viva del municipio. Las mujeres me traían a sus hijos para que aprendieran a sembrar, y los hombres se quitaban el sombrero al pasar por mi barrera de girasoles. Había recuperado mi nombre, pero con un peso nuevo. Fue un jueves, cerca del mediodía, cuando el pasado decidió venir a cobrar la factura que yo ya no debía. Yo estaba en el centro del terreno, sentada sobre un bote de pintura invertido, enseñándole a la pequeña Lucía cómo desgranar mazorcas secas para guardar la semilla del próximo año. El sol picaba en los hombros, pero la sombra de las milpas nos regalaba un refugio fresco.
Mientras yo reía con las ocurrencias de la niña, a 2 cuadras de distancia, una camioneta de lujo cubierta por el polvo del camino se estacionaba frente a mi casa de adobe. No presencié esa primera parte, pero Rufina, que estaba barriendo la banqueta de su abasto justo enfrente, se encargó de contarme cada detalle después, con esa precisión que solo tienen las mujeres de pueblo, acostumbradas a leer las tragedias ajenas. Me dijo que Lorena bajó del lado del copiloto y que Esteban salió del lado del conductor. Ya no parecían los triunfadores de revista que me habían escupido su desprecio 7 meses atrás. Esteban tenía la camisa arrugada, los ojos inyectados en sangre y un tic nervioso en la mandíbula. Mi hija llevaba el mismo traje sastre fino, pero le colgaba un poco de los hombros, como si hubiera perdido peso a punta de puros corajes. Caminaron hacia mi porche con pasos apresurados, empujaron la puerta de madera, que yo llevaba meses dejando sin seguro, y entraron. Rufina cruzó la calle despacio, apoyándose en su escoba, y se asomó por la ventana abierta de mi sala. Adentro, Lorena y su marido se quedaron paralizados. Esperaban encontrar el museo de limpieza aburrida y olor a cera que yo siempre mantenía por si a mi niña se le ofrecía visitarme. En cambio, se toparon con mi nueva vida. Vieron los costales de abono apilados en el rincón, las ristras de ajos colgando de las vigas, las herramientas manchadas de lodo recostadas contra la pared de la sala y el piso de mosaicos cubierto de huellas de mis botas de hule. Pero lo que hizo que Lorena soltara un grito ahogado fue la mesita del rincón. Allí estaba el teléfono de disco, completamente sepultado bajo la toalla gruesa, y encima de ella la pesada charola de latón llena de mis chiles secos. Rufina me contó que Esteban soltó una maldición que hizo eco en las paredes de adobe. Agarró la charola, la tiró al suelo derramando todo mi trabajo y levantó la bocina. Estaba muerta. Yo misma había pedido a la compañía que cortaran la línea semanas atrás para no pagar un servicio que ya no usaba. Fue en ese momento cuando Rufina carraspeó desde la ventana. «Si buscan a la señora Severina, ahí no la van a encontrar», les dijo la dueña del abasto, con los brazos cruzados y la escoba bien firme contra el piso. Lorena se giró hacia ella, con los ojos echando chispas. «¿Dónde está mi madre? Llevamos semanas intentando localizarla. El banco nos está ahogando y ella tiene la culpa por no haber ido a la capital a firmar esos papeles. Su negligencia nos va a costar la clínica», le gritó mi hija, con esa misma voz altanera que usó para desecharme. Rufina no se dejó intimidar. Se enderezó, la miró de arriba a abajo y soltó la verdad como si fuera un costal de piedras. «Su madre ya no vive para usted, muchacha. Hace unos meses, usted vino a esta misma casa y le exigió que desapareciera de su vida. ¿Se acuerda? Pues la vieja Severina cumplió. Desapareció para usted, pero renació para nosotros. Mientras usted la ignoraba y se daba la gran vida con el dinero de sus tierras, su madre andaba sacando llantas podridas del basurero municipal con las manos sangrando. Nadie le ayudó. Nadie la consoló. Ahora, ella es la madre de San Marcos. Así que levante la voz en su casa, porque aquí, a la señora me la respeta». Rufina levantó una mano huesuda y señaló hacia la calle que bajaba al final del pueblo. «Si de verdad tiene cara para buscarla, está allá abajo. Siga el olor a tierra mojada». Lorena y Esteban salieron de mi casa casi corriendo. Rufina me dijo que caminaban tropezando con las piedras del camino, desesperados. Yo seguía desgranando maíz con Lucía cuando escuché el alboroto en la entrada del huerto. Los girasoles, que formaban un muro tupido, se sacudieron violentamente. Mateo, que estaba regando las matas de tomate cerca de la calle, vino corriendo hacia mí con los ojos muy abiertos. «Doña Sebe, ahí vienen unos señores de la ciudad. Parecen muy enojados y están pisando feo la entrada», me avisó el muchachito, poniéndose instintivamente detrás de mí, como si yo fuera su escudo. Me limpié las manos en el delantal. Le di una palmadita en la cabeza a Lucía para que no se asustara y me puse de pie. No tuve que dar un solo paso. Lorena y Esteban doblaron la esquina del sendero principal de las calabazas y se detuvieron en seco al verme. Lorena abrió la boca, pero no le salió la voz. Supongo que la imagen que tenía de mí era la de una anciana encorvada, llorosa y vestida de luto, secándose las lágrimas con un pañuelo. La mujer que tenía enfrente llevaba botas manchadas de lodo, un sombrero de paja deshilachado,
los brazos fibrosos brillando por el sudor y una mirada tan dura como la corteza de un mezquite. ¡Mamá!, logró articular por fin, dando un paso adelante, intentando sonar autoritaria, pero con un temblor evidente en la voz. «Por el amor de Dios, mira cómo vives. ¿Qué es todo esto? Te hemos estado buscando como locos. Tienes que venir con nosotros ahora mismo a la capital». Esteban se adelantó, empujando una rama de frijol trepador con desprecio. «Señora Severina, su berrinche de no contestar el teléfono nos está costando una fortuna», dijo, usando ese tono condescendiente de quien regaña a un niño tonto. Por no haber firmado la actualización del registro de la propiedad que le vendió a mi nombre, el fisco nos hizo una auditoría. Como el terreno original era de uso agrícola a su nombre, yo lo había mantenido así en los papeles para no pagar los impuestos comerciales de la clínica. Era un simple ajuste, un tecnicismo, pero como usted no firmó la renovación de supervivencia, la autoridad detectó el uso comercial. Nos congelaron las cuentas ayer por la mañana. Nos van a embargar si usted no va hoy mismo a declarar que todo fue un error suyo al no actualizar los datos. Ahí estaba, la verdad desnuda. El famoso trámite no era un descuido, era un fraude. Mi yerno, el hombre de negocios exitoso que me veía como a un mueble viejo, había estado usando mi estatus de viuda campesina para evadir impuestos en su clínica de lujo. Y cuando el gobierno les exigió mi firma presencial para mantener la mentira y yo no aparecí, el castillo de naipes se les vino abajo. No sentí ni una pizca de lástima. Sentí una claridad absoluta. «Yo no voy a ir a ninguna parte, Esteban», le respondí, con un tono tan sereno que pareció desquiciarlos más, «y mucho menos afirmar mentiras para salvar tu pellejo». Lorena se llevó las manos a la cabeza, histérica. «Estás loca, vas a arruinar mi vida. Estás loca, vas a arruinar mi vida», gritó Lorena, con el rostro descompuesto, perdiendo por completo esa fachada de mujer fina y controlada que tanto se había esmerado en construir. «Tú misma la arruinaste, Lorena», le contesté, manteniendo la voz en ese nivel bajo y parejo que uno usa para calmar a los animales asustados o para espantar a los perros rabiosos. «Yo solo te di el dinero que me pediste, te entregué hasta el último centavo de lo que construimos tu padre y yo. Lo que hicieron ustedes con los papeles, con los impuestos y con el gobierno, lo hicieron solitos. Y ahora resulta que la vieja ignorante, la misma que avergonzaba a tu marido, es la única que puede servirles de escudo para no ir a dar a la cárcel». Esteban apretó los puños. Su rostro estaba rojo, hinchado de furia y de impotencia. Dio un paso pesado hacia mí, aplastando sin piedad una de las guías de mis calabazas. El crujido de la planta rompiéndose me dolió más que cualquier insulto que pudiera salir de su boca. «Escúcheme bien, vieja estúpida», siseó, levantando una mano en el aire como si estuviera a punto de agarrarme por los hombros para sacudirme. «Usted va a ir a esa oficina, va a firmar esos malditos papeles y va a decir que fue un olvido de su parte. Si perdemos la clínica, la dejo en la calle. ¿Me oye? Le quito esta miserable casa de lodo en la que vive». No me moví ni un milímetro. Apreté el mango de madera de mi azadón con ambas manos, sintiendo la textura áspera que ya era una extensión de mis propios huesos. Estaba a punto de contestarle que mi casa estaba a mi nombre y que no le tenía el más mínimo miedo cuando una sombra inmensa se proyectó sobre nosotros. «Oiga, licenciado, a mí me parece que la señora ya le dijo que no va a ir a ninguna parte». Era don Matías. El carnicero se había abierto paso entre los maizales sin hacer ruido. Llevaba puesto su delantal de lona blanca manchado de sangre fresca de la matanza de la mañana, y en su mano derecha, colgando con una naturalidad que helaba la sangre, traía su machete de trocear carne. No lo estaba levantando como amenaza, simplemente lo sostenía, pero el peso del acero brillante hablaba por sí solo. Detrás de él apareció doña Rufina, cruzada de brazos, y junto a ella, Carmela, la del mercado, sosteniendo una caja de madera. En cuestión de minutos, el escándalo de Lorena había atraído a los vecinos que estaban cerca. No venían a chismear, venían a rodearme. Esteban tragó saliva y dio un paso atrás, alejándose de mí. Su valentía de ciudad se hizo agua frente a las miradas duras de la gente de San Marcos.
Lorena miró a su alrededor, dándose cuenta de que ya no estaba en su territorio de oficinas climatizadas y recepcionistas que le decían «sí, señora». Estaba en medio de un huerto que olía a abono y sudor, rodeada de hombres y mujeres curtidos por el sol que no dudarían en defender cada centímetro de esa tierra. «Mamá», Lorena cambió la estrategia. Su voz se quebró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Era el mismo llanto que usaba a los 10 años cuando quería que le comprara un vestido nuevo para la fiesta del pueblo. El llanto de la manipulación. «Mamá, por favor, soy tu hija. ¿De verdad vas a dejar que nos quiten todo? ¿Me vas a abandonar así?» La palabra rebotó en mi pecho, pero no encontró dónde anidar. Había demasiadas raíces fuertes ocupando ese espacio. Mi hija murió el día que me miró desde su altura y me ordenó que desapareciera de su vida porque yo le estorbaba, le dije, mirándola directo a esos ojos llorosos que ya no me causaban ningún dolor. La mujer que tengo enfrente es una extraña pidiéndome que me convierta en su cómplice para tapar un robo. Ustedes me pidieron que desapareciera. Pues bien, desaparecí. Los muertos no firman documentos, Lorena. Eres una mala madre, chilló, soltando el último veneno que le quedaba en las entrañas. Una vieja resentida. Soy la dueña de mi propia vida, y ustedes están pisando mis calabazas. Lárguense de mi huerto. Ahora. Esteban la agarró por el brazo, dándole un tirón brusco. Sabía que no tenían nada que hacer allí, que habían perdido la partida antes de empezarla. Dieron media vuelta y caminaron apresurados hacia la salida, tropezando con los surcos, ensuciando sus zapatos caros de diseñador con el lodo oscuro y fértil que yo había preparado con mis propias manos. El muro de girasoles se cerró detrás de ellos cuando salieron a la calle. Escuchamos el motor de la camioneta arrancar con un rugido agresivo y el sonido de las llantas derrapando en la tierra suelta antes de alejarse para siempre. El silencio regresó al huerto, interrumpido únicamente por el zumbido de las abejas y el viento moviendo las hojas altas del maíz. Me quedé respirando profundo, sintiendo cómo la última cadena invisible que me ataba a la culpa se rompía y se convertía en polvo. Mateo y Lucía, que se habían escondido detrás de las faldas de Carmela, corrieron hacia mí y se abrazaron a mis piernas. Les acaricié el cabello revuelto. Don Matías asintió con la cabeza, guardó su machete en la funda de cuero que llevaba al cinto y se acercó a palmearme el hombro. «Si vuelven a molestar, nomás avise, doña Severina». «San Marcos no olvida a quien le da de comer», dijo el carnicero con su voz ronca, antes de dar media vuelta y regresar a su negocio. Ese día no derramé una sola lágrima. Me senté de nuevo en mi bote de pintura invertido. Senté a Lucía en mis piernas y seguimos desgranando las mazorcas hasta que el sol se ocultó detrás de los cerros, pintando el cielo de tonos morados y naranjas. Los meses pasaron y el verano trajo consigo lluvias torrenciales que hicieron que el huerto se desbordara de abundancia. La noticia del desastre de mi hija me llegó a mediados de julio por medio de Rufina, quien leía el periódico regional todos los domingos. La clínica de estética había sido embargada por completo. Esteban enfrentaba cargos por evasión fiscal y fraude, y Lorena había tenido que irse a vivir a un cuarto rentado en las orillas de la capital, vendiendo sus joyas y su ropa de marca para pagar a los abogados. Cuando Rufina me lo contó, apoyada en el mostrador de su tienda, me observó de reojo, esperando tal vez que yo me desmayara o que saliera corriendo al banco a pedir un préstamo para salvarlos. Yo solo tomé mi bolsa de pan, le pagué con las monedas exactas y le dije que esperaba que la lluvia de esa tarde no estuviera tan fuerte porque necesitaba podar las tomateras. No sentía alegría por su desgracia. No hay madre que disfrute viendo caer a quien llevó en el vientre, pero tampoco sentí la urgencia de rescatarla. El universo tiene una forma muy precisa de cobrar las facturas, y cada quien debe aprender a masticar el fruto de las semillas que siembra. Lorena sembró desprecio. Estaba cosechando soledad. Yo sembré calabazas. Estaba cosechando vida. Pero la transformación completa de mi realidad no vino por la caída de mis antagonistas, sino por la consolidación de mi propio imperio de tierra. A finales de agosto, el presidente municipal intentó darnos un susto. Como el terreno baldío que antes era un basurero apestoso, ahora era la parcela más hermosa y productiva de todo San Marcos, a un par de regidores se les abrió el apetito.
Llegaron un martes con papeles en mano, diciendo que el municipio iba a reclamar el lote para construir unas bodegas y que yo tenía 15 días para desalojar mis plantas. No tuve ni qué pelear. Para cuando la noticia corrió por las calles empedradas, el pueblo entero se levantó. Las mujeres que venían a platicar conmigo a la sombra de los maizales se plantaron en la entrada del terreno con palos y escobas. Don Matías cruzó su camioneta de reparto en la calle para bloquear el paso de cualquier maquinaria. Rufina organizó una recolección de firmas que alcanzó a 600 personas en menos de 24 horas. El viernes de esa misma semana, el presidente municipal llegó en persona, sudando frío, para decir que todo había sido un malentendido burocrático. Ahí mismo, frente a medio pueblo, firmó un comodato vitalicio. El lote se bautizó oficialmente como el Huerto Comunitario de San Marcos, y yo fui nombrada la administradora absoluta hasta el día en que me tocara cerrar los ojos. Mi casa de adobe cambió para siempre. La sala, que antes mantenía como un museo estéril, se convirtió en una cooperativa. Compramos canastos grandes, donde las mujeres del pueblo venían a dejar sus frascos de mermelada, sus quesos y sus panes para venderlos junto con las verduras que sacábamos del huerto. El dinero se repartía de forma justa. Empecé a enseñarles a las muchachas más jóvenes cómo hacer composta, cómo guardar las semillas de año en año y cómo reconocer cuando la tierra necesita descanso. Les enseñé que las manos de una mujer no solo sirven para lavar ropa ajena o para acariciar, sino que tienen la fuerza suficiente para levantar la comida desde la raíz. Una tarde de octubre, cuando el aire ya empezaba a enfriar anunciando el final del ciclo de siembra, estaba yo en el centro del huerto con Mateo y Lucía. Los niños ya no eran los chiquillos desnutridos que conocí en enero. Estaban fuertes, con las mejillas chaposas y llenos de energía. Mateo me ayudaba a arrancar las matas de frijol seco para devolverlas a la tierra como abono, mientras Lucía correteaba persiguiendo mariposas amarillas. Me detuve un momento para tomar agua de mi botella. Miré a mi alrededor. La barrera de girasoles estaba inclinando sus cabezas pesadas, listas para dejar caer sus semillas y asegurar la próxima generación. Había un orden perfecto en todo aquel caos de hojas y ramas. El olor a hierba buena y a tierra fértil me llenó los pulmones. Me di cuenta de que ya no me dolían las rodillas como antes. La espalda se me había enderezado y los brazos, aunque marcados por el sol y cicatrices de espinas, tenían una fuerza que nunca imaginé poseer a mis 69 años. La vejez, me di cuenta, no es el final del camino, es simplemente la temporada de la cosecha. Durante toda mi vida fui la empleada de mis circunstancias, la panadera esclava del horno, la viuda triste, la madre abnegada, dispuesta a dejarse pisotear por una hija malagradecida. Pero cuando decidí tomar esas tijeras oxidadas en enero, cuando decidí que ya no iba a mendigar amor, me convertí en la dueña de mis propias estaciones. Al caer la noche, regresé a mi casa. Encendí la luz amarilla de la cocina y puse la tetera a calentar. La mesita de la esquina de la sala estaba vacía. El teléfono de disco y la toalla gruesa habían ido a parar al camión de la basura meses atrás, junto con los restos de los chiles secos que Esteban había tirado al suelo. No había necesidad de guardar aparatos que no sirven para comunicar nada real. En su lugar, había colocado un hermoso jarrón de barro negro lleno de flores de cempasúchil que iluminaban el rincón con su color naranja fuego. Me senté a mi mesa de amasar, la misma mesa donde firmé mi condena vendiendo el terreno, la misma donde lloré en silencio durante 4 meses. Ahora estaba cubierta de pequeños sobres de papel estraza. Estaba clasificando las semillas de tomate para el próximo año. Escribía en cada sobre la fecha y la variedad con mi letra de molde. Me miré las manos bajo la luz del foco. Estaban curtidas, arrugadas, con los nudillos gruesos y la piel teñida permanentemente por la tierra y la clorofila. Ya no eran las manos temblorosas de una anciana asustada por el abandono. Eran las manos de una creadora. Las manos de una mujer que había aprendido a convertir la basura en alimento y el rechazo en abono. Si algo le puedo dejar de herencia a las mujeres que vienen detrás de mí, a la pequeña Lucía, a las muchachas del pueblo, es que nunca permitan que nadie las convenza de que ya cumplieron su propósito y deben desaparecer.
La sociedad ama decirnos a las mujeres mayores que nuestro tiempo ya pasó, que debemos sentarnos en una mecedora a tejer o a cuidar nietos, y que si no tenemos a quién servir, ya no servimos para nada. Es una mentira diseñada para mantenernos calladas. El verdadero poder no se encuentra en la belleza de la juventud ni en el dinero de las cuentas bancarias. El verdadero poder está en la capacidad inquebrantable de seguir generando vida cuando todos a tu alrededor apuestan por tu muerte. Tomé un puñado de semillas y las dejé caer lentamente dentro del sobre, escuchando el sonido suave del roce contra el papel. Sonreí, sintiendo una paz tan inmensa y profunda que no me cabía en el pecho. Habían intentado enterrarme viva bajo el peso de su desprecio, ignorando por completo que las mujeres como yo fuimos hechas de semilla, y en la oscuridad de la tierra es donde aprendemos a romper nuestra propia cáscara para devorarnos el mundo entero.